Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a hacer el estudio anatómico de la región supra e infrayoidea. Estas dos regiones se van a encontrar a nivel del cuello y para esto es necesario delimitar el espacio exacto a lo que se denomina cuello como tal. Entonces, el límite superior va a ser una línea horizontal que en la parte anterior se va a originar en el borde inferior de la mandíbula y posteriormente se va a extender a la protuberancia occipital externa. Este será el límite superior. El límite inferior del cuello va a ser la línea horizontal que en la parte anterior va a pasar por la horquilla esternal, el esternón acromión, y en la parte posterior se va a extender hasta la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical. El cuello es una estructura simétrica que si dividimos en dos porciones, encontraremos las mismas estructuras en el lado izquierdo como en el lado derecho. Esta división simétrica se da a través de una línea. Esta línea es una línea vertical que pasa por el istmo de la glándula tiroidea y divide en dos porciones, una derecha y una izquierda. A esta línea se la va a denominar línea media del cuello. Gracias al cuello es que se puede unir la cabeza con la cavidad torácica. Además, el cuello va a sujetar lo que es la cabeza como tal. Gracias al cuello es que la cabeza va a tener diferentes funciones, como decir la rotación, la extensión y la flexión. Esos van a ser los movimientos específicos del cuello como tal, que también le va a proporcionar mismos movimientos a la cabeza. Esa estructura denominada cuello va a ser una estructura cilíndrica, como se puede observar, que en la parte superior va a ser más angosta y en la parte inferior se va a extender más. Está formado por diferentes músculos, además que existen vasos y nervios a este nivel. Y a nivel óseo va a estar formado por las vértebras cervicales, desde C1 hasta la C7. En la parte anterior del cuello, en una vista lateral, el cuello está dividido en triángulos, un triángulo anterior y un triángulo posterior. Gracias a esta estructura, que es el músculo esternocleidomastoideo. Lo que está anterior será el triángulo anterior del cuello y lo que está posterior será el triángulo posterior del cuello. Estos triángulos de una vista lateral tienen la forma o un contorno cuadrilátero, como acá se puede observar. Así van a ser los triángulos del cuello en una vista lateral. Se tendrán la forma de un cuadrilátero. Se va a poder observar que lo que esté anterior al esternocleidomastoideo será esto, y el triángulo anterior del cuello será de base superior, y el triángulo posterior va a ser de base inferior, y forman esta apariencia. El triángulo anterior del cuello se va a hallar situada, o sea, su situación anatómica, inferior a la mandíbula. Se encuentra anterior al esternocleidomastoideo o la región esternocleidomastoideo. El triángulo posterior se va a encontrar anterior al trapecio y posterior al esternocleidomastoideo y superior a la clavícula. Si bien estos triángulos son como pequeños espacios, estos tienen límites específicos. El triángulo anterior del cuello está limitado en la parte anterior por la línea media del cuello. Su límite posterior va a ser el borde anterior del esternocleidomastoideo y el límite superior o la base del triángulo está limitado por el borde inferior de la mandíbula. En el piso o en el fondo de este triángulo vamos a encontrar los músculos suprayoideos e infrayoideos. A este nivel es necesario recalcar a qué se denomina supra e infrayoideos. Suprayoideos se refiere a que todas las estructuras que están encima del hueso ioides, y infrayoideos a todas las estructuras que están inferior al hueso ioides. El triángulo anterior del cuello, como ya lo delimitamos, es bastante extenso y en toda su extensión está formado por pequeños triángulos. Va a ser este el triángulo submandibular, anterior a ese el triángulo submentoniano
Inferior al triángulo submandibular encontramos este triángulo de color lila, que es el triángulo carotidio, y anterior al triángulo carotidio encontramos este triángulo, que es el triángulo muscular o carotidio inferior. Los límites específicos de estos triángulos vamos a empezar primero por este triángulo, que es el triángulo submandibular. Este triángulo va a presentar un límite superior o la base de este mismo triángulo, que va a estar dado por el borde inferior de la mandíbula. El límite anterior va a ser el borde posterior del vientre anterior del digástrico y el límite posterior es el borde anterior del músculo, perdón, del vientre posterior del digástrico. Entonces, este triángulo, como pueden observar, va a estar delimitado por los dos vientres y el borde inferior de la mandíbula. En este triángulo vamos a tener como contenido la glándula submandibular. Esta glándula submandibular va a pertenecer a las glándulas mayores de la cavidad bucal o glándulas mayores salivales. Esta glándula va a desembocar a nivel de la cavidad bucal en el piso como tal, a través de un conducto, el conducto de Wharton. Este conducto donde va a desembocar a nivel de las carúnculas sublinguales. En algunos exámenes se puede describir que no les preguntan dónde se encuentra la glándula submandibular, sino les ponen que se encuentra entre los vientres del músculo digástrico. Entonces, responderán que la glándula submandibular, perdón. Anterior a este vamos a observar el triángulo submentoniano, que su límite lateral será el borde medial del vientre anterior del digástrico. Su límite posterior o la base de este triángulo va a ser el cuerpo del hueso hioides. A nivel de este triángulo vamos a observar que va a estar como contenido la vena yugular anterior y los ganglios submentonianos. Ganglios submentonianos. Este, que será el triángulo carotidio, va a tener como límite posterior el borde anterior del esternocleidomastoideo, como su límite superior el borde inferior del vientre posterior, acá, el vientre posterior del digástrico, y como límite inferior el borde superior del vientre superior del músculo homohioideo, acá. Todo este triángulo, denominado triángulo carotidio, tiene como contenido la arteria carótida externa y sus ramas colaterales. Además que podemos observar en este triángulo el nervio hipogloso y el nervio laríngeo superior. Anterior al triángulo carotidio encontramos el triángulo muscular o carotidio inferior, donde su límite lateral será el borde anterior, acá, el borde anterior del esternocleidomastoideo. Su límite anterior es la línea media del cuello y el límite superior o base de este mismo triángulo va a ser el cuerpo del hueso hioides. Como contenido en este triángulo muscular, vamos a observar que está la laringe en la parte superior, en la parte inferior continuando la tráquea, posterior a la tráquea el esófago y anterior a todas estas estructuras mencionadas, la glándula tiroidea. Y en los bordes posteriores de dicha glándula encontraremos las glándulas paratiroideas. Entonces, como contenido, una vez más, laringe, tráquea, esófago, glándulas tiroideas y paratiroideas. Acá podemos observar una vez más en el triángulo anterior del cuello, el triángulo carotidio y el triángulo muscular o carotidio inferior. El triángulo posterior como tal igual tiene límites, como hemos mencionado en el triángulo anterior. Su límite anterior va a ser el borde posterior del esternocleidomastoideo. El límite posterior
es el borde anterior del músculo trapecio y el borde inferior, perdón, el límite inferior es la cara superior de la clavícula. En el piso o en el fondo de este triángulo vamos a encontrar el músculo esplenio del cuello, el elevador de la escápula y el músculo escaleno. Además que a nivel de este triángulo vamos a tener como contenido los ramos cutáneos del plexo cervical y el nervio accesorio espinal o onceavo par craneal. Si bien el triángulo anterior estaba dividido en 4 pequeños triángulos, en este caso el triángulo posterior está dividido en 2 pequeños triángulos. Los límites de estos 2 triángulos van a ser similares al triángulo posterior grande, solo que se va a interponer esta estructura muscular que va a ser el vientre inferior o vientre posterior del músculo omohioideo. Entonces, en este triángulo posterior como tal encontramos este triángulo que será el triángulo occipital y este pequeño triángulo que será el triángulo supraclavicular. Los límites del triángulo occipital, anteriormente encontramos el borde posterior del esternocleidomastoideo. El límite posterior será el borde anterior del músculo trapecio y el límite inferior es el borde superior del vientre inferior del omohioideo. A este nivel vamos a encontrar como contenido los ganglios linfáticos, además el nervio accesorio espinal y ramos del plexo cervical. Además vamos a encontrar lo que son la arteria occipital a este nivel en la parte superior. Y una referencia más para encontrar esta arteria, la arteria occipital, es que el músculo satélite de la arteria occipital es el vientre posterior del músculo digástrico. En la parte inferior tenemos este triángulo que es el triángulo supraclavicular, que como límites va a tener como límite anterior el borde posterior del fascículo clavicular del músculo esternocleidomastoideo, como límite superior el borde inferior del músculo omohioideo, es decir, del vientre inferior del omohioideo, y como límite inferior o base del triángulo, la cara superior de la clavícula. A este nivel vamos a tener como contenido el músculo escaleno anterior en la parte media. Anterior a este mismo músculo escaleno anterior encontramos lo que es la vena subclavia y posterior a dicho músculo encontramos la arteria subclavia. Entonces la arteria subclavia y la vena subclavia también son contenidos de este mismo triángulo. Además que vamos a encontrar en el triángulo supraclavicular ramos del plexo braquial. Otros triángulos que se van a encontrar a nivel del cuello, estos se van a encontrar ya en el triángulo posterior y en el triángulo anterior, pero no van a estar descritos en esos triángulos como tal. Vamos a empezar con el triángulo de Burckhardt. El triángulo de Burckhardt va a estar formado en la parte inferior por lo que es el hueso hioides o el cuerpo del hueso hioides. En la parte superior estará el vientre posterior del digástrico y el borde posterior del músculo hiogloso. Como contenido vamos a tener el nervio hipogloso y la arteria lingual. El triángulo de Pirogov, como límite superior va a estar el nervio hipogloso, todo esto. Como su límite anterior va a estar el borde posterior del músculo miloioideo, acá. Y como límite inferior estará el tendón intermediario del músculo digástrico. Este triángulo va a tener como contenido la arteria lingual. Como podemos observar, la arteria lingual acá va a ser una rama colateral de la arteria carótida externa y se va a dirigir hacia la cavidad bucal, ya que va a irrigar, la lengua y la base de la lengua como tal. Entonces pasa primero por el triángulo de Burckhardt, continúa su trayecto y en la parte anterior pasa por el triángulo de Pirogov. El triángulo de Guyon
va a ser un triángulo que se va a encontrar en la cara lateral del cuello como tal. Este triángulo también recibe el nombre de triángulo yugulo-digástrico. Sus límites a nivel posterior va a ser la vena yugular interna. Su límite anterior es el tronco venoso tirolingo-faringofacial. Y como límite superior vamos a tener el vientre posterior del músculo digástrico, acá. Todo esto son los límites del triángulo de Guyon. El triángulo de Guyon va a tener como contenido el nervio hipogloso, este nervio, las ramas ascendentes de del nervio cervical, primer nervio cervical, la carótida externa y sus ramas colaterales. Acá dice el triángulo de Guyon tiene casi los mismos límites que el de Farabeut. El triángulo de Farabeut va a ser este, que es más pequeño. Como límite posterior va a tener la vena yugular interna. Como límite anterior tiene el tronco venoso tirolingo-faringofacial. Y como límite superior va a tener el nervio hipogloso. Como ustedes recordarán, en el triángulo de Guyon, este nervio se interpone y es contenido del triángulo de Guyon. En cambio, en el triángulo de Farabeut, este es límite. Entonces, recuerden, el triángulo de Guyon se come al triángulo de Farabeut, ya que el triángulo de Guyon va a ser el más grande y el pequeño será el de Farabeut. Como contenido a nivel del triángulo de Farabeut vamos a tener la bifurcación de la arteria carótida primitiva. Acá tenemos la carótida interna, la carótida externa y esta de acá abajo ya será la carótida primitiva o común. Además que vamos a encontrar las ramas colaterales de la arteria carótida externa. Otro triángulo que se forma a nivel del cuello es el triángulo de Sedillot, que va a ser esta pequeña estructura o pequeño triángulo que va a estar formado por los fascículos externales y claviculares del músculo esternocleidomastoideo y en la parte inferior está limitado por la clavícula como tal. El contenido de este triángulo es el nervio frénico, es decir, nervio frénico derecho, nervio frénico izquierdo con respecto a qué lado del cuello o triángulo estemos observando. La anatomía de la glándula tiroidea, esta glándula es una glándula impar, es medio, se encuentra en la parte media del cuello y es simétrico. Además que esta está abrazando a lo que son los conductos o los conductos que van a ser la tráquea, el esófago, va a tener una forma de H o U. Está situado en la parte anterior y media del cuello. Se mantiene en su posición gracias a tres estructuras. Una va a ser la cápsula tiroidea, tres ligamentos y los vasos tiroideos como tal. En la anatomía normal de esta glándula, esta va a ser de color gris rosado, va a pesar normalmente de 25 a 30 gramos. Esta glándula se va a apoyar en la parte anterior del conducto laringotraqueal. Vamos a observar que está formado por dos estructuras, esta que va a ser el istmo y en las partes laterales los lóbulos. A estos se van a denominar lóbulos laterales como tal. En el istmo vamos a encontrar que está formado por una cara anterior, una cara posterior y dos bordes, un borde superior y un borde inferior. En la cara anterior, esta es una cara convexa y está cubierta por la lámina pretraquial y los músculos infrahioideos. La cara posterior es cóncava y está en relación al cartílago traqueal, primero, tercero y cuarto anillo traqueal. Cabe mencionar que la tráquea como tal está formada por anillos traqueales en un número de 20 anillos traqueales. Acá observamos el primer y segundo anillo traqueal. Y a lo que se refiere que la cara posterior del istmo está en relación a los cartílagos traqueales o anillos traqueales 2, 3 y 4.
Los bordes va a presentar un borde superior que va a ser cóncavo, de donde se va a originar el lóbulo piramidal o lóbulo de Laulote. En esta imagen se puede observar mejor este lóbulo piramidal o lóbulo del Laulote, donde se origina en el borde superior del istmo. El borde inferior del istmo está en relación con lo que es la arteria tiroidea inferior IMA y la vena tiroidea inferior. Los dos lóbulos laterales va a estar formado por tres caras, una cara anterolateral, una cara medial o interna que está adosada a los conductos y una cara posterior. La cara anterolateral se va a continuar con lo que es la cara anterior del istmo, como podemos observar, va a estar cubierta por la lámina pretraquial y los músculos infrahioideos. La cara medial o interna, la cara medial o interna se va a continuar con lo que es la cara posterior del istmo, va a estar en unión con lo que son los cartílagos tiroideos, con la cara lateral del cartílago cricoides y va a estar en relación con las 5 a 6 cartílagos traqueales, es decir, los primeros 5 hasta el sexto cartílago costal. Traqueal. Además que esta cara va a estar abrazando o está en relación con lo que es el esófago, la faringe, el nervio faríngeo inferior o recurrente. La cara posterior de la glándula tiroidea va a presentar una especie de canal por donde va a pasar el paquete vasculonervioso del cuello. Este paquete vasculonervioso del cuello está formado por la arteria carótida común o primitiva, por la vena yugular interna y el nervio vago como tal. La glándula tiroidea está irrigado en la parte superior por la arteria tiroidea superior, que va a ser rama de la arteria carótida externa. Como podemos observar, esta arteria va a formar una especie de arco y él va a irrigar la parte superior, incluso en la pirámide o lóbulo de Laulote. En la parte inferior va a estar irrigada por la arteria tiroidea inferior, que es rama de la arteria subclavia. Acá tenemos la arteria subclavia, tenemos el tronco de la arteria subclavia y esta pequeña vena que se está dirigiendo hacia la glándula tiroidea es la arteria tiroidea inferior. Además que esta arteria va a recibir pequeñas ramas que van a irrigar a esta glándula como tal de la arteria tiroidea IMA o arteria de Neubauer. Fisiológicamente esta glándula está como función endocrina secretar dos tipos de hormonas, que va a ser la hormona tiroxina o T4, la hormona triiodotironina o T3. Estas dos hormonas que se van a sintetizar gracias a la presencia de yodo. Cabe recalcar, si hay deficiencia de yodo o aumento en la concentración de yodo, se pueden producir alteraciones. La tiroidea pertenece al eje hipotalámico hipofisiario. Cabe mencionar que el hipotálamo va a secretar hormonas que van a estimular a la hipófisis. Esta hipófisis va a secretar lo que es la hormona TSH, que va a estimular a la tiroides para formar la T4 o la T3, que son las hormonas propias de la glándula tiroidea. La alteración en la concentración de estas hormonas, si es que hay un aumento de la concentración de T4, se denominará hipertiroidismo, y si hay una disminución en la concentración de T4, se denominará hipotiroidismo. Además, es necesario hacer el estudio de lo que son las glándulas paratiroideas. Son 4 pequeñas glándulas que son simétricas, es decir, que se encuentran 2 al lado derecho y 2 al lado izquierdo.
Esta es la función fisiológica de estas dos glándulas, es la secreción de paratormona, que se encarga de lo que es la hipercalcemia. Además, estas pequeñas estructuras que son las paratiroideas van a tener un peso cada una de 40 miligramos y en conjunto van a pesar 140 a 160 miligramos. Las dimensiones de esta glándula va a ser que miden en longitud de 8 a 9 milímetros, de ancho miden 5 milímetros y de espesor miden de 3 a 4 milímetros. Las glándulas paratiroideas superiores están ubicadas generalmente en el borde postero interno de lo que son los lóbulos laterales de la glándula tiroidea. Están por encima del punto de penetración de la arteria tiroidea inferior. Se van a encontrar en relación con lo que es el cartílago cricoides o van a estar a nivel del cartílago cricoides. Las glándulas paratiroideas inferiores están en una situación mucho más baja, se ubican en el borde postero interno de los lóbulos, por fuera del nervio laringio inferior o laringio recurrente. Estas están en relación a nivel del cuarta y quinto anillo traqueal, como se puede observar. Este será el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Estas glándulas paratiroideas inferior están a nivel del cuarto y quinto anillo traqueal. Estas glándulas están irrigadas a través de la arteria tiroidea inferior y sus ramas. En ocasiones puede estar irrigada por la tiroidea superior, pero cabe mencionar que la irrigación específica está dada por las arterias tiroideas inferiores. Eso sería todo. Muchas gracias. Espero que pasen un excelente día.